Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches. Vamos a... ¿Cómo está? Buenas noches, buenas noches. Vamos a empezar conmigo. A ver, un ratito. Ya, un ratito, unos segunditos. Unos segunditos. Ya, vamos a ver ahora los temas de filosofía, tanto a la semana 16, 17 y 18, ¿no? Vamos a empezar con... Me avisas si es que no se puede visualizar. Ahí está, ¿no? Ya. Vamos a nosotros analizar ahora el tema de estética, después dos temas de filosofía política, ¿no? Ya. Bueno, con sus preguntas también respectivas que ya ustedes lo tienen. Muy bien, vamos a entonces empezar ya que tenemos de 7 a 9 y ya. Vamos a ver con la presión crítica del arte. Chicos, nuestro temita, el tema del arte, se ubica dentro de la disciplina de la filosofía llamada estética. Y la estética va a estudiar, se va a centrar en estudiar el tema de la belleza. Muy bien. Pero belleza sobre todo en las distintas manifestaciones artísticas, ¿no? Con ello, con las distintas manifestaciones artísticas, ¿no? Del ser humano, ¿no? Vamos a centrarnos en el ámbito de la pintura, la escultura, porque son otras manifestaciones, ¿no? Si bien las más conocidas son la pintura y la escultura, pero no son las únicas, tenemos en la música, ¿no? La música como una expresión del arte, la literatura, no solamente las obras literarias, los cuentos o los poemas, ¿no? Que ya vamos a ver cómo entender este aspecto en sus diversas expresiones, la arquitectura también, ¿no? La arquitectura y otras más, ¿no? ¿No? Y otras más, otras manifestaciones del arte que vamos nosotros a encontrar. Lo que he puesto solamente son, ¿no? La parte esencial, ¿no? La parte básica para poder entender nuestro temita, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que buscan los artistas con estas manifestaciones? O sea, y también dentro de la estética, ¿no? ¿Qué es lo que buscan, ¿no? En las pinturas, las esculturas, la música, las obras literarias, la arquitectura, por ejemplo. Entonces, los artistas buscan que nosotros podamos experimentar o vivenciar distintas emociones, sentimientos, ideas o conceptos que nos puede suscitar a nuestro interior, ¿no? A nuestro interior. Muy bien, eso lo vamos a ir desarrollando en la medida que expliquemos estos conceptos, ¿no? Bueno, enviamos a conceptos generales, capacidad de observar, investigar, comprender y reflexionar sobre las manifestaciones estéticas. Emisión de juicios de valor basados en conocimientos previos, permite contextualizar la creación artística, se apoya en diversas disciplinas, como la estética que vamos a ver ahora, semiótica, estética, semiótica, el tema de los símbolos, de los signos, la teoría de la argumentación, ¿no? Historia del arte, la museología y la arqueología, ¿no? Es esa perspectiva en la que se analiza las obras del arte usando el método científico, aunque no siempre es así, ¿no? En la medida de lo posible, nada más, ¿no? Porque ya ustedes saben y han visto un tema de epistemología, que el método científico solamente se orienta en un aspecto de la realidad, ¿no? El método científico solamente en el ámbito de las ciencias empíricas, ya ustedes han visto, pero en tema de estética o el arte es muy complicado aplicar el método científico, ¿no? No hay prácticamente, sí hay métodos,
Hay métodos, pero no tiene ese corte científico. Por ejemplo, el método fenomenológico de un filósofo alemán, Edmund Husserl, que lo que busca es captar la esencia de la obra artística, ¿no? O sea, siempre y cuando se aplique la fenomenología al ámbito artístico, ¿no? No vamos a pronunciar esa parte, pero ahí está. Y la obra de arte es entendida como una construcción simbólica. No hay que olvidar que la pintura, la escultura, el cine, etcétera, en general, tienen este carácter sígnico o simbólico. Es un modo de pensamiento porque expresa también ideas las obras de arte, herramientas de cuestionamiento social. El arte no es solamente para la contemplación de la belleza, ¿no? También tiene un aspecto de protesta social o crítica social, ¿no? Ya veremos algunos, ¿no? Si bien pues no todo se ha podido subir al PPT, porque hay varias cosas en el tema de estética o el tema del arte, ¿no? Pero vamos a ver ese aspecto. Muy bien. Veamos los movimientos y géneros en el arte contemporáneo. Chicos, el arte, ojo, antes de estar acá, el arte, el tema de la estética, de la belleza, parece como que fuese fútil, ¿no? Es decir, como que no tuviese mucha importancia. Pero en verdad, el tema de la belleza del arte está pues muy presente en el ser humano desde que es ser humano, ¿no? En otras palabras, desde que el hombre empezó a pintar en las cuevas, ¿no? En las cuevas, ya quiere o quiso manifestar su mundo interno o sus vivencias, plasmarlo, perennizarlo en un simple dibujo tosco o rudimentario, ¿no? Pero también ahí tenemos, ¿no? Una expresión artística. Es lo básico, pero también, ¿no? Ojo con eso. Desde ahí ha ido desarrollándose el arte. Muy bien, veamos y centrémonos en las vanguardias artísticas tanto del siglo XIX y siglo XX. Tu característica, ¿no? La innovación, ruptura con la tradición, experimentación y diálogo intercultural, ¿no? Por ejemplo, el arte medieval, chicos, si ustedes han visto, las pinturas medievales retratan soldados asaltando algunos castillos. Bueno, tienen una temática religiosa también, ¿no? Por la época. Pero lo peculiar, podemos decir, es que estos soldaditos, cuando toman los castillos, son atravesados por una espada y su rostro es de alegría. Nos puede parecer extraño, ¿no? Pero sucede, ¿no? Además, los personajes en el ámbito del arte o las pinturas medievales son, eh, son algunos son grandes, como que no quepan dentro de las obras artísticas, dentro de las pinturas, ¿no? Son disarmónicas, podemos decir. Es que también es eso porque dentro del ámbito medieval no hay un desarrollo eh, progresivo, sobre todo pues, en cuanto a la composición, ¿no? La perspectiva, los colores, no hay un manejo mucho más elaborado acerca de ello que luego se va a desarrollar en la época del Renacimiento con Leonardo da Vinci, o también cuando se desarrolla con Rembrandt, ¿no? Rembrandt, sus pinturas son interesantes, algunos le ubican una de estas tradiciones que vamos a ver, porque maneja el claroscuro. ¿No? Y no solamente maneja el claroscuro, ¿no? Sino que en Rembrandt encontramos una captación artística de las emociones. Y eso es lo interesante, ¿no? ¿No? Logra captar la ira, el odio, el amor, la risa en sus pinturas, ¿no? Por eso Rembrandt es muy reconocido, ¿no? Otros artistas de su época o anteriores no han logrado hacer eso, ¿no? Por eso es reconocido y es considerado un artista de renombre, en el caso de Rembrandt, ¿no? Muy bien. Veamos entonces estas vanguardias y sus principales movimientos. Desde el impresionismo, modernismo, cubismo. No son los únicos, hay más movimientos, ¿no? Pero empecemos por el impresionismo, ¿no? Y tiene su origen, estudio de la luz y el color, pintura al aire libre, representación de la vida cotidiana. Ahí tienes, primerito, dos pinturas de Claude Monet.
¿por qué se le da este tono, este nombre de impresionismo, ¿no? Si nos detenemos a mirar estas pinturas, ¿no? Son consideradas como bocetos inacabados, ¿no? Y también pues se nota la impresión, la fuerza de las pinturas o de los artistas que ponen en el pincel, ¿no? De ahí su nombre, ¿no? Se buscan impresionar con las pinturas. Ahora, su característica es retratan la vida cotidiana de su época, ¿no? Son dos pinturas representativas, pero no son los únicos. Si ustedes buscan de Claude Monet, van a encontrar otro tipo de pinturas similares, ¿no? De personas, de pinturas, ¿no? De personas caminando, comiendo, mismo Claude Monet en un barco, ¿no? Con su pintura, o sea, él mismo se refleja, ¿no? Pero esa es la característica del impresionismo, ¿no? Ahí está, ¿no? Fíjense bien. Pero como les decía, ¿no? ¿Qué es lo que busca Claude Monet con estas pinturas? O sea, ¿por qué, por qué busca retratar la realidad de la vida cotidiana? ¿No? No es suficiente con verla, con observar la realidad, no es suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque, el, porque estos artistas le dan otra mirada, ¿no? Otra perspectiva a lo que es cotidiano. Por ejemplo, lo que ellos buscan es, ¿no? Aquello que pueda suscitar en el espectador. Por ejemplo, en el primerito, ¿no? Una mujer con un niño mirando unos botes, ¿no? Unos botes en un lago. ¿Qué puede suscitarnos esas pinturas, por ejemplo, ¿no? Quizá soledad, quizá incertidumbre, quizá melancolía, quizá algún sentimiento, una emoción que puede estar en nosotros, o una idea, un concepto, ¿no? ¿No? En el otro, ¿no? En otra pintura vemos ahí pues a dos mujeres en un barco, ¿no? Y vemos el rostro de una de ellas, ¿no? Que parece que viene con estupefacción, ¿no? Con asombro, ¿no? Por eso digo, ¿no? Si bien pues las pinturas, obviamente los sujetos no están delineados, ¿no? Perfectamente, sino pues sí, lo que busca el pintor, ¿no? Es básicamente, ¿no? Que la fuerza de las pinturas en los pinceles, ¿no? Provoque ciertos sentimientos, también las imágenes, ¿no? Las imágenes. Y tienes Claude Monet, Edouard Manet también, el que pinta los nenúfares. No le he colocado ahí los nenúfares, pero son pinturas en las que por ejemplo, retrata pues las plantas, las flores de los lagos, ¿no? Los nenúfares, ¿no? Tiene también paisajes, etcétera, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está. Pero esa es la característica de estos impresionistas franceses, ¿no? Muy bien. Pasamos al modernismo. Aquí tenemos Inglaterra. Fíjense en los rasgos, integración entre el arte y la vida cotidiana, una supresión de la división entre bellas artes y artes plásticas, uso de materiales industriales y artesanales, ¿no? Ahí tienes uno no me acuerdo bien el pintor, pero es el beso, ¿no? Es el beso. Ojo, y también pues aquí se busca, ellos autores buscan la vida cotidiana, por ejemplo el beso, que es algo común, ¿no? Un simple beso, ¿no? Pero el artista lo retrata, son su creatividad, su genio, ¿no? Su talento en forma de imágenes, ¿no? La pasión, ¿no? En forma de colores, ¿no? Pues él decía, ¿no? Aquí en esas pinturas, estos modernistas, lo que se busca es captar, por ejemplo, chicos, qué es lo que nos origina en nosotros, dentro de nosotros, ¿no? No todos vamos a tener las mismas, vamos a experimentar las mismas ideas, los mismos sentimientos, ¿no? Vamos a también, pues, quizá otros, ¿no? Pueden tener sentimientos de odio, quizá, ¿no? Ante la pintura, ¿no? De dolor, de amor, etcétera, ¿no? Pero lo que buscan estos modernistas es del mundo real, ¿no? Transfigurarlo, explicarlo en forma de colores, en forma de líneas, etcétera, ¿no? En el otro lado tienes otra obra, pero ya en el ámbito de la arquitectura, ¿no? A ver, normalmente los edificios, los edificios arquitectónicos
son más lineales, ¿no? Son como cajones, es más dado para la idea de vivir nada más, ¿no? Pero un arquitecto, pues, que sigue una línea modernista o artística, no solamente busca, pues, un edificio que sea para vivir, ¿no? Sino para vivir bien, ¿no? Para sentirnos bien del lugar donde nosotros estamos, ¿no? Porque generalmente, como les decía, la mayoría de los edificios en construcción, si nos damos una vuelta por nuestra capital, ¿no? Que parecen cajas, ¿no? Parecen cajas uno sobre otro, ¿no? Líneas, ¿no? Planos, ¿no? Y que son monótonas, ¿no? Que son rutinarias, ¿no? Que no tienen ese corte estético. En cambio, dentro de la arquitectura ya se busca dar esta característica más de adorno, ¿no? De vivir, pues, un buen lugar, ¿no? Un buen lugar, ¿no? El arte también es importante en este sentido, chicos, ¿no? Fíjense bien, ¿no? Fíjense bien. A veces se considera, pues, que el arte es inútil o que el arte no sirve, ¿no? Pero en verdad, el arte, el sentimiento de la belleza o el valor de la belleza es algo necesario y natural, inherente en el ser humano, ¿no? Porque no solamente nosotros captamos la belleza en el paisaje, ¿no? Un atardecer puede ser hermoso, ¿no? Un bosque puede ser hermoso, una mañana puede ser muy linda, ¿no? Es verdad, eh, pero se puede difuminar, se puede desaparecer, ¿no? Em, pero cuando ya se capta la belleza en otro sentido, o sea, en las pinturas, en los colores, ya se da un aspecto más trascendente, ¿no? Por eso le dije, chicos, la belleza es natural, ¿no? Es natural, ¿no? Está en la misma naturaleza, ¿no? Pero también la visa se puede reflejar en las pinturas. Fíjense bien. Y vemos aquí el cubismo, chicos. En Francia, tenés el año, sus rasgos, descomposición geométrica de la realidad, múltiples puntos de vista simultáneos y una tendencia a la abstracción. A ver, el cubismo, ahí tienes pinturas de Salvador, de Picasso. ¿No? Chicos, lo que quiere hacer Picasso es que nosotros comprendamos la realidad, veamos la realidad de otra manera, ¿no? Pero Picasso, en la realidad, vamos a encontrar formas y figuras, entonces su obra de arte refleja también esas formas geométricas, ¿no? Líneas y figuras, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes la pintura, la obra de Picasso, La Guernica, ¿no? A ver, chicos, La Guernica tiene su historia, ¿no? Fue pues un pueblito en español que en la guerra civil española pues fue bombardeada, ¿no? Fue bombardeada y muchos, ¿no? Y muchos fallecieron ahí, ¿no? El- Picasso con la Guernica, con esta obra, no quiso reflejar el dolor, el sufrimiento, la muerte de esta manera, ¿no? O sea, a su estilo. Si ustedes observan bien, van a encontrar una persona que la manda al cielo, ¿no? Más allá, pues, una mujer, ¿no? Gritando en el cielo con un niño, ¿no? Y luego personas muertas, ¿no? Animales, ¿no? Ahí está, ¿no? Esa es la manera como Picasso, ¿no? Explicó el dolor, la muerte, el llanto, el sufrimiento mediante su obra de arte, ¿no? Mediante figuras geométricas, mediante líneas, figuras, ¿no? Ahí está, ¿no? Como le dije, ese es su estilo, la manera, ¿no? Y el otro igualito, ¿no? La realidad es geométrica, ¿no? Ahí como refleja una guitarra y otras maneras más, ¿no? Pero se le decían que para esta corriente, ¿no? La realidad se puede expresar de esta forma, ¿no? Son dos pinturas representativas, te pueden buscar otras más, ¿no? Muy bien, ahí está. Pasemos al expresionismo. En Alemania, fíjense, en el siglo XX, el expresionismo va a enfatizar sobre todo el aspecto de la subjetividad, la expresión de las emociones, distorsiona la realidad, tiene una tendencia a la abstracción, tiene una tendencia a la abstracción.
La mejor imagen que pueden ustedes vincular con el expresionismo es a Edvard Munch, que tienen ahí, el famoso El Grito, ¿no? El Grito, ¿no? Ojo, el expresionismo con Edvard Munch es un mundo interior del artista, ¿no? Lo busca reflejar, ahí está, ¿no? Fíjense bien, ¿no? El grito que puede nosotros llevarnos a entender, pues, como una especie de sufrimiento, dolor, etcétera, ¿no? No sabemos qué es, pero ahí está, ¿no? Ahí está. Ahora, esta pintura puede tener cierto sentido, ¿no? Al observarlo, pero la otra pintura es el del medio es de Kandinsky y otro de Jackson Pollock. Ahora, profesor, pero de Kandinsky y Jackson Pollock son expresionistas, ¿no? El de Kandinsky, ¿no? Que parece cubista, ¿no? Parece, ¿no? Pero el cubismo tiene sus propias características. Ojo, ya esto es más arte abstracto, ¿no? En cambio, el cubismo refleja la realidad, pero de formas geométricas. Pero en el expresionismo, es que también, pues, cuando quieren expresar los sentimientos internos, la subjetividad, las emociones, los sentimientos no son coherentes, ¿no? El de Edvard Munch, el grito, ya no, es una manera más o menos con sentido que puede experimentar o que puede reflejar los sentimientos. Pero tanto Kandinsky y Jackson Pollock ya no se ve pues ahí un matiz de realidad, ¿no? Un matiz de ciertas figuras de la realidad, ¿no? Entonces, sino que para ellos ya el sentimiento, ya las emociones del mundo subjetivo, por ser prácticamente los sentimientos y emociones muy subjetivas, ¿no? Le expresan así, ¿no? Le expresan así, ¿no? Una emoción como en el centro puede ser ira, ¿no? Puede ser cólera, supongamos, ¿no? Puede ser expresado de esa manera la pintura del centro de Kandinsky, ¿no? O también Jackson Pollock, ¿no? Que nos puede parecer garabatos, ¿no? Alguien puede decir, hasta yo podría hacer una pintura de Jackson Pollock, ¿no? Pero en el caso de Jackson Pollock, chicos, ¿no? Ahí vamos nosotros a encontrar, a ver pues que estas emociones ya tienen ese carácter más caótico, más abstracto, ¿no? Como les decía, ¿qué es lo que nosotros podemos captar de estas, tanto de Kandinsky y Jackson Pollock, ¿no? ¿Por qué son valoradas estas pinturas, ¿no? Que parecen garabatos, ¿no? Que parecen, ¿no? Salpicadas de tinta, de tinte, ¿no? De distintos colores, etcétera, ¿no? Que podemos pensar que cualquiera podría hacerlo, ¿no? No, lo que buscan ellos es que nosotros primero lo observemos, ¿no? Y contemplar y estar atentos a nuestro mundo interno, ¿no? ¿No? O sea, es decir, qué es lo que podría suscitar en nuestro interior, ¿no? Quizás rabia, ¿no? Quizás desorden, ¿no? Quizás podemos ver algo más en estas pinturas, ¿no? Pero, ojo, pero en caso de pinturas también hay que detenernos a ver y observar un poquito, ¿no? No simplemente pasarlo, ¿no? Por eso le decía, ¿no? Quedarnos y las pinturas, ¿no? Pues supongamos contemplar, admirar la fuerza de estas pinturas, de las líneas, ¿no? Quizás de frustración también puede reflejar estas pinturas. Quizás podemos ver un rostro en estas pinturas de Jackson Pollock, ¿no? Que es el último. Quizás podemos ver, pues, no sé, algún monstruo, ¿no? Algún fantasma, algo así, ¿no? Eso es lo que nos podría suscitar en nosotros, ¿no? Por eso le decía, las pinturas son ejercicios de contemplación. Ejercicio de contemplación. El expresionismo tiene ese carácter. Tiene ese carácter. Muy bien. Luego tenemos, ojo, el surrealismo. Chicos, en el caso del surrealismo, como ustedes pueden visualizar ahí, tiene influencia de psicoanálisis Sigmund Freud, ¿no? Exploración del inconsciente y los sueños, una crítica a la racionalidad, una aspiración, una transformación social. A ver, ahí tiene dos pinturas de Salvador Dalí, pintor español. Primero, pues, una de sus pinturas famosas, Los relojes derritiéndose, ¿no? Salvador Dalí lo que busca es, ¿no? Proyectar el mundo onírico. Les voy a mostrar otras pinturas más. A ver, un ratito de Salvador Dalí. A ver, para que ustedes puedan ver, ¿no? Un ratito.
Ya, vale, un ratito. Ahí está. Me dice que no se puede visualizar. Tienes la imagen de Dalí, tiene su bigote característico, ¿no? Fíjense bien, esta es la pintura, ¿no? De los relojes derritiéndose. Ahí está, fíjense, este de acá, ¿no? También pues unos caballos con patas largas, ¿no? Ahí está, ese es su estilo, ¿no? Muy onírico. Ahí está, ¿no? Pero ahí había otra pintura que había visto interesante. Aparte de los relojes, fíjense este de acá también, ¿no? Pero como les decía, ese también, ¿no? Fíjense bien. ¿Por qué ellos se basan en los psicoanálisis? El mundo de los sueños, porque en los sueños no hay lógica, ¿no? Y los sueños no tienen sentido, no tienen sentido los sueños, ¿no? Nos muestran los sueños un mundo de manera onírica, ¿no? De manera simbólica, donde no hay lógica, ¿no? El tiempo puede pasar o puede ir muy lento, pero los sueños tienen esas características. Por eso, como les decía, chicos, vamos a volver. Ahí está, ahí está, ¿no? Los sueños, por eso los surrealistas, el otro tenés la pintura también de Dalí, ¿no? De molinos de viento, pero en vez de tener astas, tienen alas de mariposa. Es que los sueños son así, ¿no? Por eso critican la racionalidad, ellos también cuestionan la realidad, diciendo pues que el mundo real no hay sentido, ¿no? No tiene sentido el mundo real, ¿no? A veces es absurdo, ¿no? Tienen ese carácter. Ojo, el surrealismo no solamente se va a agotar en el ámbito de la pintura, también en el ámbito de la literatura, ¿no? Los surrealistas como André Breton, por ejemplo, ¿no? También tenemos ahí, ¿no? André Breton. Muy bien. Chicos, es el surrealismo. El arte pop, el pop art también, ¿no? Fíjense como donde se origina, en tanto en Reino Unido y Estados Unidos, en el 50, ¿no? El máximo representante del arte pop es Andy Warhol. Usa símbolos de la cultura de masas, hay una revaloración de lo popular, una crítica al elitismo cultural, y que para estos autores, chicos, para los seguidores del arte pop, ellos van a tomar de personajes conocidos, personajes muy famosos, y lo van a volver una pieza artística, ¿no? Porque ellos consideran que cualquier cosa puede ser arte, ¿no? Aquí tienes la imagen de Andy Warhol, su famosa obra de Marilyn Monroe, en diversos colores. Para la época, ¿no? Marilyn Monroe puede ser un personaje conocido, muy común, que salía pues en las películas, etcétera. Bueno, y eso es lo que usó Andy Warhol, ¿no? El otro tienes un cuadro de la famosa, de una sopa de tomate, ¿no? Hay una anécdota que le pregunta a Andy Warhol, ¿no? Pero ¿por qué pues una sopa de tomate, ¿no? Pensaban que Andy Warhol iba a dar una respuesta trascendente, espiritual, ¿no? Y simplemente dijo Andy Warhol, bueno, yo coloqué pues una sopa de tomate porque es lo que tomaba todos los días. Llegó a su casa, abrió una lata y tomó esa sopa, ¿no? Algo tan común, algo tan, digamos, del aspecto mercantil, ¿no? Lo usó como una obra de arte, ¿no? Lo usó. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí, en el pop art? ¿No? Dale un sentido, ¿no? Buscarle un sentido ahí, ¿no? Es decir, que cualquier cosa. Por ejemplo, y podemos entender, ¿no? Podemos nosotros tener la idea en la sopa, en la nota de sopa, pensar, ¿no? Que cualquier cosa puede ser arte. En otras palabras, ¿no? Cualquier objeto de la vida cotidiana puede ser bello, ¿no? También nos puede dar a entender, pues, con las obras de aquí de Andy Warhol, ¿no? También nos puede dar. Chicos, unos segunditos, voy a tener agua para tomar, ¿no? Unos segunditos, chicos, unos segunditos.
Ya, ya, chicos. Muy bien, entonces, en el caso de Andy Warhol, la idea, ¿no? La idea de sus obras es eso, ¿no? O sea, darnos, recordarnos de que la belleza del arte podemos encontrar pues en las distintas cosas de nuestra vida, ¿no? Que hay belleza en nuestra vida, ¿no? En simple sopa o en una simple figura. Chicos, el arte pop, no se olviden, ellos toman digamos, una imagen o cualquier producto que sea popular, común, y lo vuelven arte, ¿no? Ahora la pregunta también es, ¿qué cosa es arte, chicos? ¿Qué cosa es arte? No sé si ustedes habrán escuchado o visto las de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, chicos, es un artista francés que en una exposición, lo que él hizo es poner un nombre de un artista cualquiera en un urinario y exhibirlo. Un urinario. ¿No? Marcel Duchamp, ¿no? Eso es lo que realizó, ¿no? ¿No? Lo que realizó. Ahora, ¿eso es arte? La justificación de Marcel Duchamp ante ello fue pues que así como una persona puede cambiar de religión, ¿no? Puede ser ateo, ¿no? O simplemente una persona puede vaciarse de la religión, de la misma manera quiso hacer Marcel Duchamp, ¿no? Vaciar el arte del arte. Eso es lo que él quiso hacer, ¿no? Y además tocó una manera de protesta, ¿no? Pero eso quedó ahí, ¿no? El famoso urinario de Marcel Duchamp. Muy bien, ¿cuál es el aporte de la crítica? Su función es valorar producciones artísticas, identificar la entidad cultural, aspecto análisis, aspecto formal, técnica, composición, contener mensaje, cuestionamiento contemporáneo, frontera entre el arte estético y el objeto funcional. A veces no es muy claro entre uno y ello, ¿no? O sea, ¿cuál es la frontera entre el arte estético y el objeto como función? Por ejemplo, en el arte pop de Andy Warhol, ¿no? Que simplemente es una lata de sopa. ¿Qué arte puede haber simplemente en una lata de sopa, ¿no? Pero, no, pero pues, no, Andy Warhol busca darle un sentido, una explicación ahí, ¿no? Chicos, el arte también, los artistas también vamos a encontrar que tiene un aspecto técnico, o sea, el uso de las pinturas, o sea, los colores, los pinceles, las técnicas que pueda haber, ¿no? Etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? Ya veremos después eso. Muy bien, vemos las teorías sobre la belleza, chicos. La teoría subjetivista y la teoría objetivista. Bueno, ahí tienes la referencia, ¿no? Quizá pues no sea muy sencillo de poder captar las diferencias entre la teoría subjetivista y la teoría objetivista. La teoría subjetivista es más sencilla, ¿no? Porque la belleza depende del sujeto. La teoría objetivista quizá puede ser un poquito complicado, porque es decir, la belleza reside en el objeto, se fundamenta en la forma, estructuras y cualidades del objeto o de la obra de arte. A ver, lo primero ahí tienes el hombre de Vitruvio, ¿no? El famoso hombre de Vitruvio de Da Vinci, ¿no? En la teoría subjetivista. Pero vamos a ver la diferencia entre una y otra, la teoría objetivista y la teoría subjetivista, con las obras de Beksinski. Ahí les he puesto dos. Luego les voy a mostrar más, ¿no? Ahí tienes, a ver, Beksinski, algunos lo consideran como un surrealista del horror, ¿no? Algunos lo consideran así. O sea, surrealistas góticos también. Ahora, Beksinski es peculiar, este artista, porque algunos también lo consideran pintor de sueños y pesadillas. Aquí tienes, ¿no? Una de esas pinturas, un auto oxidado, pero lo peculiar interesante es el trasfondo, ¿no? O sea, el ambiente es un mundo apocalíptico. No sabemos qué cosa ha pasado, ¿no? Quizá pues una explosión nuclear, pero ya parece que como si fuese sido hace millones y millones de años. ¿No? Ahí está, ¿no? Y en la otra pintura tienes, también es un poco extraño, ¿no? Si usted se fija, en el fondo ahí pues hay una ciudad,
una ciudad como parece como si hubiese sido bombardeada y hay un humanoide, ¿no? Acercándose, con una mirada triste, melancólica, ¿no? Y nos da a entender pues que salen de esa ciudad, ¿no? No, les voy a mostrar otras pinturas de otras obras de Beksinski. A ver, un ratito, para que ustedes puedan ver, ¿no? ¿Por qué este lo voy a compartir, ¿no? ¿Por qué lo denominan como el pintor de sueños y pesadillas? Me dice que no se puede visualizar. Esta es una de sus pinturas más icónicas, de una criatura pesadillesca, ¿no? Fíjense el trasfondo de una ciudad que está en llamas. No sabemos si esta criatura sale del infierno, ¿no? Ya, eso, chicos, ¿de dónde podría salir la criatura? Y esa es una interpretación del mismo espectador. Bien, si es que, chicos, a todas estas pinturas que ustedes están viendo acá, ¿no? No les puso nombre. Ahora, fíjense bien esta, ¿no? Terrorífico, terrorífico, ¿no? Ahora, ¿por qué no le puso nombre, no? Es que para Vygotsky, ponerle un nombre es como direccionar la expectativa o la perspectiva del que ve la pintura, ¿no? Y ninguna de sus pinturas lo tiene. Ninguna, ¿no? Ahí está. Ustedes pueden fijarse, otras pinturas de Vygotsky. Ahí está, fíjense bien, fíjense esta pintura, ¿no? Varios personajes terroríficos humanoides, ¿no? Parece que sale del mundo de pesadilla, ¿no? Ahí está, ¿no? Fíjense bien, ¿no? Parece como si estuvieses en esta imagen saliendo el alma de la persona. Bueno, ahí tienes el... Hay una pintura donde hay unas torres circulares y encima de las torres circulares, fíjense bien ese de acá, ¿no? De Beksinski. Hay unos tres, cuatro personitas alrededor de una fogata también. Bueno, mundos abominables, se denomina, ¿no? Bueno, no está la pintura que les quería mostrar de Beksinski. Muy bien, ya, profesor, ¿eso cómo se relaciona con el objetivismo? Chicos, Beksinski, sus pinturas, él no los quiso vender. Él lo pintaba para sí mismo, ¿no? O sea, reflejaba sus mundos internos en las pinturas. Pero él cuando lo llevó a una galería a venderlo, porque también tenía necesidades económicas, y en la galería van pues personas, varones y mujeres, y de distintas nacionalidades, ¿no? De distintas nacionalidades. En la galería pueden ir norteamericanos, franceses, alemanes, chinos, etcétera. Y se vendió todas sus pinturas, todas las compraron, ¿no? Y Beksinski fue reconocido y aclamado como un pintor importante, ¿no? Cada vez que llevaba sus pinturas a venderlo en la galería, todas se compraban. Tienen pues un lugar, ¿no? Un lugar en la historia del arte, Beksinski, ¿no? Un subjetivista diría, ¿no? Y las pinturas de Beksinski son hermosas para algunas y feas para otras. Y eso está bien, dirían un subjetivista, ¿no? En cambio, un objetivista diría que, o sea, cuestionaría esta perspectiva del subjetivista diciendo, si fuese así, entonces, ¿por qué Beksinski es reconocido, sus obras, a nivel internacional? ¿Por qué? Para un objetivista, eh, para un objetivista, ese carácter de reconocimiento ya sea una pintura o una obra literaria, etcétera, y es suficiente para justificar y corroborar su teoría objetivista. ¿Por qué? Porque la belleza está en la misma obra, en la forma, en la estructura, las cualidades, ¿no? Cualquier persona, cuando entra a una galería donde están exhibiendo las pinturas de Beksinski, va a reconocer, va a reconocer la belleza de sus pinturas, porque atraen, ¿no? Fascinan sus pinturas. O sea, atraen en sí mismo. Para un objetivista, chicos, para un objetivista, ojo, para un objetivista,
la belleza están en las mismas obras. Y lo que hacen los seres humanos simplemente es reconocerla, identificarla, nada más. Nada más, ¿no? Y es lo único que hacen. Por ejemplo, chicos, en la obra de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, cualquiera que lo lea, le va a gustar una obra hermosa, bella, ¿no? Porque la belleza está en la misma obra, en su estructura, en sus formas, en cómo ha sido narrado, etcétera, ¿no? Porque te atrapa, podemos decir, ¿no? Te atrapa. Lo mismo sucede con las pinturas de Lissitzky. Al observar, te sientes atraído, ¿no? Te sientes fascinado por esos mundos internos de pesadilla que guardan cada uno de esos cuadros. O sea, no puedes dejar de mirarlo, ¿no? Y esa, ¿no? Esas características hacen pues que para los objetivistas eh, confirmar que la belleza está en la misma obra, ¿no? Y no depende del sujeto, ¿no? Y no depende del sujeto, ¿no? Porque si depende del sujeto, no habría obras universales, ¿no? No habría ninguna obra reconocida a nivel mundial, ¿no? Sino todo dependería pues, de los gustos de sujetos, de algún sujeto, de algún grupo, y pasarían a terminar ahí nada más, ¿no? Pero no es así. Para un objetivista, ¿no? Que haya obras cumbres como la de Shakespeare, como la de Beksinski, como la de Homero, otras novelas y cuentos que son reconocidas a nivel mundial, confirman la idea de que la belleza está en las mismas obras y lo que hacen los seres humanos es reconocerla e identificarla, nada más, ¿no? Por eso le decía, cualquiera al ver las obras de Lissitzky, ni dice quién sea, se va a sentir fascinado, se va a sentir atraído por estas obras, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí está. Vemos la representación simbólica, análisis de un objeto artístico. Aquí, él se ha puesto, chicos. Este es un grabado de Alfred Kubin. Este grabado es interesante. Él también es considerado, pues, que pinta mundos terroríficos. Voy a buscar usted, no le voy a colocar las obras de Alfred Kubin porque son un poquito más terroríficas que las de Beksinski, ¿no? Pero esta gráfica de Beksinski es interesante porque es una torre, fíjense, hay cabezas. ¿Qué nos quiere dar a entender? O sea, para Kubin, de manera simbólica, nos quiere dar a entender, pues, ¿no? Que el tiempo se acaba, ¿no? Que el tiempo se acaba, que poco a poco nos vamos acercando a nuestro fin, ¿no? Pero él lo dice de manera magnífica, ¿no? Bueno, lo expresa de manera magnífica en un grabado, ¿no? Un poeta lo puede expresar en un poema también, pero, pero Alfred Kubin, lo expresa de esa manera. Vemos los aportes teóricos, ¿no? El arte como sistema simbólico de arte Cassirer. Recuerden que para Cassirer el ser humano es un creador de símbolos. El arte es un sistema simbólico por excelencia. Fíjense, ¿no? Tanto Beksinski, Kubin, otros autores, el arte mismo es puro símbolo, nada más, ¿no? Susan Langer dice el arte como expresión de la estructura del sentimiento, ¿no? Para Susan Langer, el arte expresa los sentimientos y emociones del propio artista. Para Gadamer es un juego de interpretación musical. Gadamer enfatiza el aspecto lúdico porque dice es un juego entre el artista y el espectador. Entre ambos hay una interpretación, una hermenéutica que tiene que hacer el espectador, dice Gadamer, ¿no? Muy bien. Arte, cultura y estética, ¿no? Aquí tenemos. El arte evoluciona junto con la sociedad. Chicos, el- hemos visto algunos movimientos artísticos, pero hoy en día, aunque ustedes no lo crean, hoy en día, el arte también, pues, se transfigura con las nuevas herramientas tecnológicas. El año pasado, si no recuerdo, hay un youtuber español creo que se llama Antonio García Villarán. Es un artista, pero también explica obras de arte. Pueden ustedes buscarlo, ¿no? Antonio García Villarán en YouTube. Explica los distintos autores, ¿no? Beksinski, Kubin, Rembrandt, Kandinsky, Pollock, ¿no? Y también ayuda, explica qué es lo que tenemos que observar en esas pinturas, ¿no? ¿No? Pueden darse una vuelta, un salto por sus videos, que son interesantes, y también son dinámicos, ¿no?
Ahora, el año pasado hubo una polémica de que en Estados Unidos se abrieron una feria, podemos decir de alguna manera, para que los jóvenes artistas pueden expresar, ¿no? y exhibir sus obras, los jóvenes artistas. Ahora, los requisitos eran que los artistas, primero, sean suyos, sean obras originales de ellos. Ese primero. Segundo, eran que grabasen un video, o sea, hay un video donde se grabasen cómo han creado sus obras. Esos eran los requisitos, ¿no? Todo iba muy bien hasta que un stand acusaron a uno de ellos de haber hecho arte con inteligencia artificial, con IA, ¿no? Y fue todo un lío, ¿no? Lo acusaron de traidor, lo acusaron de estafador, etcétera. Y al final terminaron sacándolo, porque no cumplía uno de los requisitos, ¿no? Lo sacaron. Y luego el youtuber reflexiona acerca de ello, ¿no? Diciendo pues que quizá más adelante pueda haber ferias donde enfaticen, prioricen el arte hecho por humanos. Y pueden luego hacer ferias donde prioricen el arte hecho con IA, con inteligencia artificial, ¿no? Más adelante pueda suceder. Es que la IA, chicos, es una herramienta, ¿no? Los algoritmos de la IA solamente mezclan las ideas del sujeto que los usa, ¿no? El sujeto que los usa, ¿no? Claro, este tema pues estuvo muy vinculado con el pop art, ¿no? O sea, que mezclaron, o sea, hicieron con la IA para que sean estas imágenes, etcétera, ¿no? No, pero ahí está, ¿no? Por eso, quizá más adelante, el tema del arte hay esa disyunción, ¿no? O división, por un lado, arte hecho por humanos, explícitamente por humanos, y otro hechos con IA. ¿Cómo evolucionará? Ya no sabemos, no sabemos. Pero también el arte refleja las preocupaciones sociales e históricas. Las funciones del arte y pedagogía, función formativa de carácter de las emociones, función moral del arte, transmisión de valores éticos y sociales, arte como forma de conocimiento, arte como crítica social, aquí tenemos a Mariátegui. El arte no solamente refleja la vida, también puede cuestionar la realidad, ¿no? Hay una pintura de Frida Kahlo, que se llama Mi vestido está aquí, ¿no? Es una pintura interesante. Frida Kahlo, una pintura mexicana, ¿no? Donde coloca la pintura, coloca en su pintura, ¿no? En su vestido, y su alrededor hay edificios, hay desorden, ¿no? Como diciendo, pues, que a pesar del desorden, a pesar del bullicio, está ahí, ¿no? La vida está presente, ¿no? Es una manera como expresarlo, ¿no? Como expresar, chicos. Como ven, el arte no solamente se expresa en la pintura y la escultura, e incluso en la fotografía, ¿no? En los códigos culturales, también hay otra pintura donde está Frida Kahlo, unos muertitos, con unos cadáveres, ¿no? Unos esqueletos. Ya saben ustedes que en el mundo, en México, ¿no? Veneran o incorporan a su ámbito religioso sus esqueletos, ¿no? Pues el arte también refleja el ambiente cultural, el ambiente social donde ha crecido el artista. Por eso el arte es universal, ¿no? Favorece la empatía, promueve el diálogo intercultural, es un espacio de intercambio. Y los museos, hay creaciones híbridas, el collage, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Y influencias culturales cruzadas, etcétera. Todo eso promueve el arte, ¿no? Muy bien, chicos. Ya, vamos a ahora responder las preguntas que corresponden a nuestra temita. Entonces voy a proyectar ahorita las preguntitas, chicos. Unos segunditos. ¿Dónde está? Ya. Muy bien. Entonces, me dices que no se puede visualizar. Empecemos. La número uno, ¿qué marcaron? La número uno. La E, Ajá, muy La E, bien. profe. Uno, E de enano. Uno, E de enano. Dos, la dos.
¿Qué ¿Beso? marcar? Sí, muy bien. Dos, B La de B. barco. Sí, dos, B de barco. Impresionista, expresionista. Tres, la tres, chicos. Poema de Tilce, Vallejo, ¿no? La tres que marcaron. Dice, la prosa poética artística de Vallejo es de índole subjetiva porque busca reflejar sobre sentimientos, opiniones o su interior. Ojo. Dice propuesta poética y artística. Subjetiva no es una propuesta, es una teoría, ¿no? Por eso la 3 la E, no es. La D, simbolista, porque toma símbolos populares. No, no toma símbolos populares, ¿no? De acuerdo a lo que está en la pregunta. No es la D. La C, recuerden ustedes que el existencialismo es una corriente filosófica francesa, ¿no? Fundador Jean-Paul Sartre, tampoco se refleja en el TIS, de acuerdo a la pregunta. Humanista, no se puede eso derivar del caso. Por eso la 3 es la A de avión, vanguardista. 3 A de avión. Muy bien. 4. La 4 que marcaron, chicos. El surrealismo. Del anotado, respecto al surrealismo, se infiere que la 4. La D. 4 D de dado. 4 D de dado. Estaban interesados en explorar el lenguaje de los sueños, ya que creían que alrededor de sentimientos y deseos ocultos. La Profe, B, 4 D de dado. 4 D de dado. profe, profe, Sí, sí, ¿podría volver a dictar las claves anteriores, por favor? ya. La uno E de nano. 2 B de barco. 3 A de avión. Y 4 D de dado. La 5. Gracias. La 5, chicos. Ojo, de acuerdo a los movimientos artísticos contemporáneos, la presencia de Ricardo está de acuerdo con las características de la La C, 5. La 5 D de dado. Modernismo. 5 D de dado. 6. La 6. La 6. ¿Ustedes escuchado el punk, chicos? El punk rock, ¿no? Hay un grupo español que se me escape, así se llama el grupo, que sus letras son de protesta, ¿no? O sea, critica la insensibilidad humana, es rock, ¿no? Es rock, ¿no? Y la 6 La D. La D. D de dado, ajá, 6 D de dado. Ujú. Crítica a la sociedad. El punk tiene ese carácter. Por ahí hay un grupo español que se llama MCD, tiene una canción 35 millones de borregos, donde cuestiona la pérdida de la identidad, ¿no? Critica a la sociedad, ¿no? Bueno, ahí está. 6 de dado. 7. Las 7 que marcaron. La D. La D. Ajá, muy bien. 7 de dado, arte pop. La que usan Chacalón y Héctor Lavoe. Figuras populares. 7 de dado. La 8. La 8 es de Hegel. 8 y la 9 son de Hegel, ¿no? Hegel, filósofo alemán, ¿no? Filósofo alemán, ya. La C. 8 E de enano, lo que se afirma como postulado estético del objetivismo. A ver, la estética de Hegel, chicos, para Hegel el arte, lo que hace el artista es superior y mejor, pues, que la misma naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque el artista lo transfigura con su creatividad,
con su creatividad y refleja la naturaleza, pero ya con su aporte, ¿no? Con su genio, su creatividad. Y ese es su objetivo. Objetivo. 8 Edina. La 9. La 9. La 9 es la E de enano, ¿no? Es imperfecta al ser superada por la belleza artística. La 10. ¿Qué marcaron la 10, chicos? La 10. La 10. La C de casa. Hay una función moral, además una función educadora del arte. Muy bien. 10 C de casa, chicos. 10 C de casa. Ahora vamos a pasar. A ver, unos segunditos. A ver, unos segunditos, chicos. Ya. Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora rápidamente de temas de estéticas a filosofía política, ¿no? Ahí está. Muy bien. Solamente he colocado la parte esencial. No he colocado todo. Vamos a explicar dos aspectos de la filosofía política, tanto a sus principales representantes como a las distintas corrientes de la filosofía política, ¿no? Ahora, la filosofía política, chicos, es una división de la filosofía, ¿no? Que va a estudiar los fundamentos del gobierno de la sociedad, los valores y principios que los rigen también, ¿no? En verdad, todo filósofo tiene una reflexión sobre la sociedad, o sea, cómo tiene que formarse, cómo tiene que estar gobernada la sociedad. Vamos a empezar Platón, con Platón. Ahí está. Veamos, propuso que la sociedad debe ser gobernada por los más sabios y virtuosos, solamente es la parte esencial. Dividió la sociedad en tres clases, gobernantes, guardianes y trabajadores. Fíjense bien. Chicos, el bien común es el beneficio para todos, para el 100%. Ojo con eso. Va a defender la educación de las élites gobernantes. Ahí está. Chicos, es que para Platón dice, en la república, la virtud principal es la justicia. O sea, ¿cómo puede una sociedad ser justa? Ser justa. Ya, para que sea justa, ¿no? Porque la justicia es armonía, entonces una sociedad armoniosa tiene que ser, pues, una sociedad donde hay armonía en tres estamentos. Estamentos de los gobernantes, los guardianes y los trabajadores, dice Platón, ¿no? En tres estamentos. Los gobernantes están constituidos por los filósofos reyes, en el caso de Platón. O porque el que gobierna es filosofía, dice Platón. Ahí está, ¿no? Dice, los gobernantes, metafóricamente, han nacido con el metal de oro, los guardianes con el de plata y los trabajadores con cobre o bronce. Y cada uno tiene unas virtudes respectivas, ¿no? Como le dije, los gobernantes tienen que desarrollar la virtud de la sabiduría, los guardianes la virtud de la valentía y la valentía y fortaleza, ¿no? Y los trabajadores de la templanza, porque los trabajadores están más dados, más ligados a su aspecto sensible, como la riqueza, etcétera, ¿no? Por eso para Platón ellos tienen que buscar el equilibrio, o sea, la templanza. La mejor forma de gobierno es aquella donde los más sabios gobiernen o dirigen, ¿no? Claro, es una educación muy selectiva, ¿no? De más de 5 años, más de 10 años, ¿no?
y conociendo pues las ideas platónicas, ya saben ustedes que Platón postula el mundo de las ideas, ¿no? Un mundo de las ideas y un mundo sensible, ¿no? O sea, el gobernante tiene que conocer las ideas, tiene que buscar la justicia, fortalecer su alma, tanto su alma y su cuerpo, dicen, ¿no? Las características del buen gobernante, de acuerdo a Platón, son que el buen gobernante tiene que tener amor al trabajo, le debe gustar el trabajo, ¿no? Tiene que tener un conocimiento sinóptico, es decir, pues conocer de todo, ¿no? Conocer de todo. También el buen gobernante, de acuerdo a Platón, tiene que conocer el arte de la guerra, etcétera, ¿no? La sabiduría le permite desarrollar estas características. Y solo así puede gobernar, va a decir Platón. Solo así, solo así, ¿no? La ciudad va a caer en una injusticia y desarmonía cuando los guardianes o trabajadores quieran gobernar, porque no tienen esas capacidades, dice Platón, ¿no? Por eso no todos pueden gobernar, no todos pueden gobernar, de acuerdo a Platón. No todos tienen esas cualidades. Ahí está, ¿no? Pero eso es lo que encontramos en el caso de Platón. No se olviden, el bien común es entendido el beneficio para todos, el 100%, para todos, ¿no? Muy bien, muy bien. Pasamos a Aristóteles. Definió al ser humano como un animal político que solo se realiza en comunidad. Ojo, el animal político es un politicón. Cuando se refiere a animal político, primero Aristóteles reconoce que como seres humanos tenemos bastantes semejanzas con los animales. Tenemos instintos, etcétera, ¿no? Ahora, la palabra político hay que entenderlo en su acepción etimológica. No hay que entenderlo en el sentido de política, em, que un sujeto forma parte de un partido político, así como entendemos ahora, ¿no? Por ejemplo, los partidos políticos actuales, tenemos el PPC, el A para Acción Popular, etcétera, ¿no? Platón no está pensando Aristóteles no está pensando en ellos, ¿no? Porque un partido político tiene una doctrina, una ideología, sujetos representativos y una maquinaria propagandística, ¿no? Ese es un partido político actual. Pero esa acepción etimológica de la palabra política viene de polis. Y una polis, chicos, una polis es una ciudad-estado. Atenas es una polis. Esparta es una polis, ¿no? Que tienen esas características, ¿no? En aquella época, la ciudad-estado era el alma de las personas. Estaba identificada, cada persona estaba identificada con su ciudad-estado. En esa época eran ciudades las más importantes. No existía el término país o nación. Esos conceptos, esas ideas recién van a aparecer luego de la Revolución Francesa, luego de Napoleón, en siglo XIX, siglo XX. Recién se van a constituir naciones o países. En la época de Aristóteles, lo que había eran ciudades. Ciudades. Por lo tanto, animal político significa pues que el hombre es un animal que vive con otros en sociedad. Eso lo dicen sobre la política, ¿no? El que Aristóteles le dice, el ser humano, el hombre no se basta a sí mismo, necesita de otros, por eso se junta, ¿no? Y la unidad básica de la sociedad es la familia, ¿no? Varón, mujer, esclavo y buey, ¿no? Para su época. No hay que olvidar pues que en la época de Platón, de Aristóteles, el esclavo, la economía esclavista era la que movía las ciudades, porque era el esclavo quien trabajaba, ¿no? El esclavo, Aristóteles lo definía como un bien que habla, como un bien que habla, así definía, ¿no? Y cuando un amo, un jefe de familia vendía una casa, vendía el terreno, la casa misma, y junto con los esclavos, ¿no? Solamente los esclavos lo que hacían era cambiar de amo. A un esclavo puede haberle tocado un amo benigno, un amo muy severo, ¿no? Así ya la suerte de los esclavos, ¿no? Ahí está. También, pues, Aristóteles esto lo justifica la esclavitud apelando a la naturaleza, ¿no? Sobre la política, él escribe diciendo que la naturaleza no hace nada en vano. Y la naturaleza no hace nada en vano, dice Aristóteles. Por ejemplo, ¿no? Nuestro cuerpo humano. La mano
¿no? La mano sirve para agarrar cosas, el oído para escuchar, la nariz para oler, la boca para comer. O sea, no podemos comer con el oído, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Por eso Aristóteles, como la naturaleza no hace nada en vano, hay distintas, ¿no? Distintas funciones, distintas funciones que tienen las distintas partes de nuestro organismo, ¿no? De acuerdo a Aristóteles. Ahí está, ¿no? Ahí está. Por eso, entonces, si la naturaleza no hace nada en vano, no hace nada en vano, entonces la naturaleza también ha hecho algunos para mandar y otros para ser mandados. Es otra manera de justificar la esclavitud, de acuerdo a Aristóteles, ¿no? Ya, chicos, Aristóteles, él no va a defender la monarquía, Platón sí, la monarquía es gobierno de uno solo, pero el sabio dice, ¿no? Aristóteles, y ustedes han visto la ética, ya conocen la ética Nicómaco, y recuerden que la ética Nicómaco, el Aristóteles, Aristóteles pues defiende las virtudes, ¿no? Pero usted tiene ética y virtudes éticas, con el justo medio, el término medio, ¿no? De la misma manera, Aristóteles busca una forma de gobierno moderada, equilibrada, o sea, una democracia moderada. ¿En qué época la democracia era mal vista? La democracia tenía una mala imagen, ¿no? Así que para Aristóteles, chicos, lo que él hizo, básicamente es sencillamente, ¿no? Decir, pues ya la república es una forma de gobierno moderada, media, ¿no? Media, ¿no? Mesurada también. No será la mejor forma de gobierno, ¿no? No será la mejor forma de gobernar una democracia, pero es la más tolerable. Es la más tolerable, ¿no? Es mucho mejor que una tiranía, ¿no? Y también mucho mejor que el gobierno de uno solo, de un solo sabio, ¿no? Que puede corromperse, dice Aristóteles, ¿no? Pero cuando gobierna la clase media, ya es mucho mejor, de acuerdo a Aristóteles. Pasemos a Maquiavelo ahora, ¿no? Maquiavelo en Florencia, de la ciudad de Florencia, en Italia. En aquella época también había ciudades, aún no existía, recuerden, el término país, ¿no? Maquiavelo es antes de la Revolución Francesa, antes de Napoleón. Maquiavelo va a escribir la obra El Príncipe y otra obra Discurso de la primera década de Tito Livio. En El Príncipe, lo que hace Maquiavelo es aconsejar al gobernante o al príncipe, ¿no? El objetivo de Maquiavelo es básicamente, ¿no? El aconsejar gente cómo mantenerse en el poder, cómo mantenerse en el poder y cómo llegar ahí, ¿no? De acuerdo ahí está, ¿no? Ahora, en el caso de Maquiavelo, chicos, en el caso del príncipe, él dice explícitamente, ¿no? Que el gobernante, cuando llegue al poder, tiene que aniquilar a sus enemigos. Así lo dice, ¿no? Y el gobernante tiene que tener la virtud del, tanto del zorro como del león, el príncipe. ¿Por qué? Porque también pues en las cortes, en la política, es complicado. O sea, el poder no es perenne, el poder es efímero y temporal. Un día estás arriba, luego caes, ¿no? Si es que quiere mantenerse en el poder, entonces el príncipe tiene que desarrollar las virtudes tanto del zorro como del león, dice Maquiavelo. O sea, tiene que ser astuto como el zorro y fuerte y enérgico como el león. Por sobre dónde quedan los valores, dónde queda la ética, dónde quedan los valores religiosos, por ejemplo. Maquiavelo dice, son importantes, son buenos, pero llegado el momento, ¿no? Llegado el momento, se tiene que dejar de sus valores, dejar la ética a un costado, dice Maquiavelo, ¿no? ¿No? Llegado el momento, dice él. Ojo, ¿no? Porque no se olviden lo que importa, en el caso de Maquiavelo, es cómo mantenerse pobre, cómo llegar, ¿no? Ahora, que Maquiavelo también, en este caso,
el príncipe tiene que lograr sortear y vencer a lo que Maquiavelo denomina la fortuna. La fortuna es algo interesante. El- Ahora, la fortuna es una mujer, está en el príncipe, chicos, está en el príncipe, ¿no? No lo digo yo, ¿no? Es decir, los símbolos de la fortuna es algo así como que es una mujer, tiene una cornucopia, la cornucopia simboliza la abundancia, la riqueza, está parada sobre una roca redonda, la roca redonda simboliza la inestabilidad y tiene un timón. El timón representa los giros de la fortuna que puede haber. Es decir, en un momento puedes estar tranquilo y de repente todo se te cae, todo se derrumba. Eso no solamente en el caso del poder, ¿no? Porque, fíjense, ¿no? El último presidente que pasó, ¿no? Se sentía ya a gusto, pensando pues que iba a estar bien, iba a durar, y al final dejó el poder, ¿no? Dejó el poder. Pero no solamente sucede eso con el ámbito político, también sucede en el ámbito de nuestra vida, ¿no? Nuestra vida cotidiana. Hace unos días, creo que ayer o anteayer, un policía en R. Rímac vio pues un perrito, ¿no? Un perrito, que también en R. Rímac se forman islotes, ¿no? Bueno, encontró un perrito ahí, pues un islote, no sabía cómo salía el perrito, y el policía va, pues no a rescatarlo. Cuando está rescatando de un momento a otro, chicos, de un momento a otro, el caudal de R. Rímac aumenta. Es así, ¿no? Es así, ¿no? Eso no solo es en nuestro clima, ¿no? También se de en los ríos de la selva o en de la sierra, ¿no? Un momento no tiene caudal, parece un riachuelito, pero de un momento a otro crece el caudal, es fuerte y se llevan las personas, ¿no? La fortuna es así, ¿no? El movimiento de la fortuna es así, ¿no? Puede estar bien y de repente todo cambia. Eso simboliza el timón, ¿no? Por eso para Maquiavelo, como les decía, temía más a la fortuna que otros, que otro más, ¿no? Que otras cosas, ¿no? Ahí está. Y también pues decía, los estados de la fortuna es como un río que se desborda, ¿no? Que arrasa. Un buen príncipe, o sea, un buen soberano, de acuerdo a Maquiavelo, tiene que saber cómo contener esos embates de la fortuna, ¿no? Ahí está, todo eso lo es en el príncipe, chicos. Todo eso lo es en el príncipe. Ahora, Maquiavelo también, pues, en los discursos ya defiende, el discurso de la primera década de Tito Livio, ¿no? Tito Livio será romano, él hace una interpretación, una lectura de Tito Livio. Lo que hace Maquiavelo sencillamente es, en esta segunda obra, es defender un gobierno republicano donde dice que el mejor garante de la libertad es el pueblo, ¿no? Con las virtudes cívicas, siendo conscientes, constituciones participativas. Él defiende la República de Florencia, que es aquella época, ¿no? En aquella época, ¿no? Pero eso es Maquiavelo, chicos. Eso luego lo vamos a ver con el republicanismo. Ahí está. Thomas Hobbes con el Leviatán. Fíjense, considera que el ser humano es egoísta y violento por naturaleza. Y esta naturaleza conduce al conflicto permanente, ¿no? Justificó un Estado con poder absoluto para garantizar paz y seguridad, ¿no? Prefirió la monarquía absoluta por su eficacia. Lo que hace Thomas Hobbes es defender el poder absoluto, el Leviatán. ¿De quién? De los seres humanos. Es que para Hobbes, chicos, los seres humanos tienen un instinto agresivo, un instinto conflictivo, que si no hay un poder común lo suficientemente fuerte en los seres humanos, entonces aflora este instinto agresivo, ¿no? Claro, él tiene una naturaleza pesimista, Hobbes, tiene una naturaleza pesimista del ser humano, ¿no? Del ser humano, ¿no? Por eso el Leviatán, que es el Estado, el soberano, tiene que ser fuerte. O sea, es tan fuerte que tiene que intervenir en los asuntos de la sociedad, ¿no? Interviene, en otras palabras. Es decir, el Leviatán interviene en qué le enseñan a los ciudadanos, qué le enseñan.
¿no? ¿Qué piensan los ciudadanos? ¿Qué hacen los ciudadanos? ¿No? Y se inmiscuye también en las cuestiones religiosas, en el ámbito de la moral, todo, ¿no? Pues tiene un control absoluto el Leviatán, porque si no controla a los individuos, a los sujetos, si se debilita el Leviatán, entonces lo que aflora es el caos, el desorden, desde la perspectiva de Hobbes. No sé si habrán escuchado el famoso limazo, creo que sucedió el 12 de febrero de 75, en la época de Velasco, cuando los policías hicieron una huelga. Los policías hicieron una huelga más que todo, hicieron por malos tratos, ¿no? Por sueldo, etcétera. Y no salieron los policías. Lo peculiar fue, pues, que personas comunes, ¿no? Estudiantes, padres de familia, personas que iban a la iglesia, saquearon las tiendas de aquella época. Empezaron a saquear. O sea, cuando no hay policía, no hay un poder que garantice el orden, entonces los seres humanos aflora su aspecto instintivo, ¿no? Su aspecto agresivo, dice Hobbes, ¿no? Otra idea de Hobbes es que el hombre el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? O el famoso homini lupus en latín, ¿no? Y el hombre es así, dice Hobbes, ¿no? Es destructivo, habla mal de otras personas, es agresivo, etcétera, ¿no? Esa es la característica de Hobbes. Por eso, además dice, ¿no? Hobbes que el soberano, o sea, el pueblo tiene que ser propiedad del soberano. Nos puede parecer algo extraño que diga eso Hobbes, ¿no? Pero tiene lógica, ¿no? En la perspectiva de Hobbes, porque él dice, es algo así. Imagínate que te compras un carro, un auto, ya ese auto es de tu propiedad, y como es tu propiedad, no vas a querer, pues, que se dañe, no vas a querer, pues, no que se raye, no vas a cuidar. De la misma manera, si el hombre, si el soberano considera al pueblo como su propiedad, lo va a cuidar. Esa es su lógica, ¿no? Esa es su lógica. Ahora, claro que no está bien, ¿no? Y John Locke, filósofo inglés, igual que Hobbes, en su obra Segundo Tratado de Gobierno Civil, va a justificar la propiedad privada, pero apelando a la religión. Ahí dice, ¿no? Que Dios, ¿no? De acuerdo a Hobbes, ¿no? Dios ha creado este mundo, que Dios ha creado este mundo, ¿no? Ahora, como ha creado este mundo, no le pertenece, en un inicio no le pertenece a nadie. ¿De cuándo surge la propiedad privada? Para John Locke, la propiedad privada surge cuando el hombre combina el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, con la tierra. Es ahí donde se origina la propiedad privada, ¿no? El origen es el esfuerzo, el trabajo, de acuerdo a John Locke, ¿no? Él es el padre del liberalismo político, ¿no? Parte del poder absoluto del Estado, defendió la monarquía limitada por el Parlamento, promovió la no intervención estatal en la vida privada, justificó esa resistencia frente al abuso del poder, ¿no? Para Hobbes, el poder no tiene que concentrarse en un individuo, sino que tiene que haber división de poderes, ¿no? Él divide un poder ejecutivo, legislativo y un poder internacional, una cancillería, ¿no? Quien divide los tres poderes en ejecutivo, legislativo y judicial va a ser el barón de Montesquieu. John Locke no va a tener todavía esa idea, ¿no? John Locke, padre del liberalismo, ya vamos a ver luego qué características tiene el liberalismo. Ya, Jean-Jacques Rousseau, tiene en su obra La desigualdad del ser humano, un ensayo sobre la desigualdad humana, es donde dice, ¿no? El ser humano nace bueno, pero es la sociedad lo que lo corrompe. Tiene más cosas, él dice, ¿no? Es que para Rousseau hay una bondad natural, y esa bondad natural se va a encontrar más en las verduleras, o sea, en las personas que no tienen muchos conocimientos, y en las personas cultivadas, ¿no? Y pone un ejemplo en esa obra, ¿no? El ensayo sobre la desigualdad humana, ¿no? Él dice, si una persona, ¿no? Le están degollando en una ventana, el intelectual, el que sabe, dice es el canalla, ese se esconde, no interviene, ¿no? Sino quienes salen a intervenir, a ayudar a la persona que está siendo maltratada, son las verduleras, es decir, las personas que no tienen conocimientos, ¿no? Porque en ellos está esa bondad natural, dice Rousseau, en esa obra, ¿no?
en esa obra, ¿no? Tiene otro llamado el contrato social, dice defiende un contrato social sin soberanía absoluta. Es que aquí está la diferencia entre el estado de naturaleza y el estado civil. A ver, chicos, ya vamos a tratar de explicarnos para que no nos gane el tiempo. El estado de naturaleza es el estado prepolítico, presocial, preestatal. Hay que verlo de esta manera. Imagínense que hay una isla en el mundo que a ningún país le pertenece. Ya. Y es una isla bonita. Supongamos que tú conoces la isla y quieres ir. Cualquier ciudadano puede ir y agarrarse un pedazo de terreno en esa isla, ¿no? No hay estado, no hay nada en esa isla, ¿no? Y tú vas, te agarras 200 metros cuadrados, pero va tu amigo, también te agarra 200 metros cuadrados. Entonces tú construyes tu casita muy bonita en esa isla, pero tu vecino le agrada tu casa. Y lo que haces, y lo que haces para sacarte es invadirte, ¿no? Como no hay estado, no hay policía, lo único que tienes es tus propias fuerzas. O puedes convencer a otras personas para que defiendan tu propiedad, ¿no? De tu vecino, de tu enemigo, ¿no? Ese es un estado de naturaleza, donde solamente tenemos nuestras propias fuerzas o de nuestros amigos o compañeros para defender nuestra vida, nuestra libertad, nuestra propiedad. Tenemos solamente nuestras propias fuerzas, ¿no? Ese es el estado de naturaleza, chicos. En el estado de naturaleza solamente tenemos nuestros instintos naturales. El instinto de supervivencia es uno de ellos, ¿no? Ya, ese es el estado de naturaleza, chicos. Es un recurso hipotético que no solamente está en Rousseau, ¿no? Está en John Locke, está en Hobbes, está en Kant, otros autores más que son contractualistas. Quien lo inicia va a ser Thomas Hobbes en su obra El Leviatán. Muy bien. Entonces, cuando ya se pasa al estado civil, entonces los seres humanos delegan esas facultades a un estado representativo. Un estado representativo donde las leyes son elaboradas por la voluntad general, dice Rousseau. Chicos, la voluntad general es la voluntad de la mayoría. Entonces puede ser el 95% que, digamos, elabore la ley y acepte esa ley, ¿no? El 95% no son todos. Ojo, es la mayoría. Esa es la voluntad general, ¿no? Entonces, la esclavitud destaca la importancia de la participación ciudadana, la educación cívica y el bienestar. Otras obras de Rousseau son las Confesiones y su famosa obra de pedagogía, El Emilio. John Rawls, La justicia y la virtud centrada en la sociedad política. Es un neocontractualista, ¿no? En su obra Teoría de la Justicia, él postula la posición original y velo de la ignorancia. Él también recurre, pues, a un recurso hipotético, dice. Ya, queremos establecer una sociedad justa e imparcial. Como dice Rawls, justicia como imparcialidad, ¿no? Ya para eso, entonces, se tienen que establecer los individuos que son racionales, libres, autónomos, son sujetos racionales, para que puedan establecer, pues, bajo el velo de la ignorancia, es decir, no saben qué posición social van a tener, qué talentos naturales van a tener, todo eso, porque solamente se van a enfocar en crear, elaborar los principios de justicia que van a regir la sociedad. Ahí está, ese lo llama, pues, la posición original y el velo de ignorancia. Muy bien, establece dos principios. El primer principio de igualdad, todos tienen las mismas libertades, nadie puede tener libertad, poca o mucha, no existe. Pero también pues hay desigualdades, ¿no? Una sociedad puede ser muy libre, pero puede ser muy desigual, puede haber ricos y pobres. El segundo principio nos dice, las desigualdades pueden ser tolerables si primero benefician a los menos aventajados, principio de las diferencias, ¿no? O en otras palabras, chicos, en otras palabras, para John Rawls, lo que nos está diciendo con este segundo principio es que tiene que haber mecanismos del Estado que puedan beneficiar a los que menos tienen. Por ejemplo, un sistema de becas, el Pensión 65, por ejemplo, ahí está, ¿no? Supongamos un seguro de desempleo. En nuestro país no hay, ¿no? Pero en Argentina, en España sí hay. En algunos países, el Estado a las personas que no trabajan les pagan.
En Argentina creo que a las personas que trabajan le descuentan un porcentaje para que cuando ya no tengan trabajo, el Estado les pueda dar, ¿no? En España es algo parecido. Pero chicos, eso, en Europa también en algunos países, eso es porque su presupuesto es bastante, ¿no? Son millones de miles de dólares, ¿no? Y pueden realizarlo. Pero en nuestro país eso es prácticamente imposible, muy difícil. Primero porque nuestro presupuesto no alcanza, no alcanza, chicos. Es muy complicado, ¿no? Pero el Estado puede elaborar ciertos mecanismos de ayuda a los menos aventajados. De esa manera soliviantar las diferencias. Y lo otro, existen iguales oportunidades para acceder a cargos. Ese es el principio de meritocracia. De acuerdo a tus capacidades, tú tienes que subir. No por herencia, no por preferencia, sino de acuerdo a tus capacidades, ¿no? Estas son podemos decir, chicos, em, lo que estipula John Rawls. Vamos a pasar al otro también, antes que explicarlo rápido el otro. Las corrientes, ahí te les voy a mostrar. Ya, las corrientes de la filosofía política actual, ¿no? Hemos visto a los distintos representantes, ¿no? Y Hobbes, John Locke, Rawls, ¿quién más hemos visto? Platón, Aristóteles, Maquiavelo. Estos autores, sus postulados ¿no? Van a ser, pues, sustentados en el liberalismo. En verdad, chicos, vamos a ver algunas corrientes políticas, ¿no? Pero aquí falta el conservadurismo, ¿no? Brevemente, chicos, el conservadurismo es una ideología política, una corriente de la filosofía política que va a enfatizar las instituciones sociales y la religión. El conservadurismo aparece luego de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, pues, es un suceso que causa una gran conmoción en Europa, ¿no? Las ideas de la Revolución Francesa hoy día no son conocidas: libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Respeto de derechos humanos. Hoy en día, pues, eso es aceptado, ¿no? Es común, pero en su época era difícil, ¿no? Porque había monarquías en Europa del siglo XIX, ¿no? Algunas monarquías absolutistas, otras monarquías más abiertas, monarquías parlamentarias, etcétera, ¿no? Pero en esa época era así. Igual como sea con la independencia, ¿no? La idea de una república en los antiguos virreinatos era también algo novedoso. Una sociedad europea donde todo se movía por monarquía, ¿no? Ustedes saben que José de San Martín era monárquico, ¿no? Bueno, volviendo al conservadurismo, antes que nos gane el tiempo. Chicos, el conservadurismo como palabra surge en Francia, ¿no? Con un periódico de René Chateaubriand, no sé pronunciar francés, chicos, pero este René Chateaubriand publicó un libro llamado El Conservador, de ahí viene, ¿no? René Chateaubriand buscaba conservar las instituciones sociales y la religión, ¿no? Por eso escribió un libro llamado El género y el cristianismo, ¿no? René Chateaubriand. Ahora, el conservadurismo sirvió pues como un referente, una orientación para agrupar a ciertos autores que defendían las instituciones sociales y la religión, como ahí tenemos a Edmund Burke en su obra Reflexiones sobre la Revolución Francesa, que ustedes también lo pueden descargar de internet, ¿no? Donde él criticaba la Revolución Francesa porque decía los cambios se van a dar, ¿no? Pero no de manera abrupta, como sucedió en Francia, ¿no? Dice porque no se puede cambiar una sociedad de un momento para otro, ¿no? Sino pues los cambios tienen que ser graduales, dice Edmund Burke. Y revalora el papel de la religión porque son cohesionadores de la sociedad. Y toda religión, o sea, toda sociedad tiene que tener una religión, ¿no? Si desaparece una religión, otro tipo de religión más cruel y sanguinaria le va a reemplazar. Así dice Edmund Burke. Muy bien, es uno de los máximos representantes, ¿no? Porque hay conservadores, él es inglés, ¿no? Edmund Burke, ¿no? Conservadores ingleses, conservadores franceses, conservadores españoles, etcétera, ¿no? Pero en general,
Los conservadores siempre apelan a la idea de una reforma gradual y dar un papel importante a los valores religiosos. Realmente los conservadores buscan eso, ¿no? Buscan eso, chicos. Muy bien. Ya, no me podemos explayar más en el conservadurismo y entremos al liberalismo, ¿no? Ya, el liberalismo tiene un enfrentamiento pues entre el individuo y el Estado. Su gran enemigo de los liberales son el Estado, ¿no? Buscan que el Estado sea mínimo, sea pequeño, sea reducido y que no interfiera pues en los asuntos del sujeto del individuo, ¿no? Un poder limitado, ahí está, ¿no? Ahí tienes sorprendente, ¿no? Tienes John Locke, Kant, John Stuart Mill, John Rawls, que ya hemos visto, Isaiah Berlin, Working, Popper y Norberto Bobbio, ¿no? Locke ya vimos, Kant ustedes han visto pues la parte epistemológica, nosológica, y también han visto la parte ética de Kant, ¿no? La parte ética de Kant, ¿no? En la parte política es su obra estética también, pues, ¿no? También han visto la estética kantiana. Pero en el ámbito de la filosofía política, su obra importante es La paz perpetua de Kant. Él es un republicano, él apela a la Constitución, a las leyes, ojo, pero Kant también dice, si bien prefiere estados republicanos, pero los republicanos también se pelean entre sí, se enfrentan entre sí, ¿no? Los estados. ¿Y qué hacer para que no haya un conflicto internacional? Bueno, también la época, ¿no? Época de guerras, de enfrentamientos de Kant. Él apela a principios internacionales que sean respetados por todas las repúblicas. En el caso de Kant, en el caso de Kant. Como dije, eso lo dice en su obra La Paz Perpetua, ¿no? La Paz Perpetua. Muy bien. Ya, pero el liberalismo tiene esta característica. Fíjense bien, primacía de libertad individual con estado limitado, un estado pequeño, un estado que no sea invasor. ¿No? Como dije, está en la dicotomía los liberales entre el estado y el individuo. Ellos prefieren y se inclinan por el individuo, ¿no? Y porque el individuo tiene que salvaguardarse del Estado, y la manera como se puede salvaguardar, proteger es, ¿no? Con las libertades individuales, como libertad de conciencia, libertad de expresión, etcétera, ¿no? Ahí está. El Estado tiene que proteger los derechos fundamentales como la vida, la libertad y la propiedad privada. Muy bien. El republicanismo. Ellos cuestionan al liberalismo, ¿no? Dicen, muy bien, ¿no? O sea, está bien que defiende las libertades, dicen ellos, pero también ustedes pueden defender la libertad de morirse de hambre, ¿no? Dicen, defender solamente las libertades y los derechos individuales puede traer problemas, ¿no? Y no es suficiente además, ¿no? Un Estado se puede ser libre, ¿no? Pero en verdad puede ser dominado económicamente o políticamente en el ámbito geopolítico, ¿no? ¿De qué sirve, pues, que en el papel se consideren libres cuando pues, están dominadas económicamente? No sirve de nada para ellos, ¿no? No sirve de nada. Por eso es lo que ellos proponen. El republicanismo primero es un Estado robusto, un Estado fuerte, un Estado soberano, ¿no? Donde no haya dominación y no haya dependencia. Ellos buscan la no dominación y la no dependencia. Ahí está, ¿no? Por eso les decía, chicos, un Estado no puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Está sujeto a un crédito internacional, a una deuda internacional, etcétera, ¿no? Está muy limitado económicamente, ¿no? Mucho más nuestro país, mucho más nuestro país, ¿no? Está dominado, ¿no? Algunos dicen que ya somos enclaves de las potencias o somos colonias de otras potencias, ¿no? Son formas de dominación, ¿no? Y un Estado republicano, un Estado robusto, un Estado fuerte, independiente, realmente independiente, hace respetar sus leyes. Muy bien, ahí está. Donde se respete la Constitución y la supremacía de la ley y una participación activa de la ciudadanía. Para los republicanos, con las virtudes cívicas, con la participación cívica, se refiere pues a la participación de los individuos en los problemas estatales.
que son vigilantes ante sus gobernantes, etcétera, ¿no? Ahí tienes Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Rousseau, todos son republicanos, y Quentin Skinner es un neorepublicano, ¿no? La idea de no dominación, no dependencia, esa es la idea de Quentin Skinner, chicos. Esa es la idea de Quentin Skinner. Muy bien. Ahí tienes el republicanismo. Pasemos al anarquismo. Chicos, el anarquismo, lo que ellos proponen es ser, gobernarse a sí mismos sin ninguna autoridad, sin Estado. Ojo, en ninguna esfera, ¿no? O sea, sin autoridad en el ámbito empresarial, educativo, ni religioso, ni estatal. Ningún, en ningún aspecto. Profesor, ¿cómo sería pues una empresa anarquista? Ya. Una empresa hay capataces, jefes, gerentes, ¿no? Una empresa anarquista estaría constituida por los mismos trabajadores. O sea, cada trabajador cumpliría muy bien su función, ¿no? Y por esa bondad natural, pues se lo toman de Rousseau, ¿no? Los trabajadores tienen esa bondad natural, ¿no? Se organizarían y serían virtuosos, ¿no? Y se apoyarían entre ellos. O sea, los beneficios de la empresa, supongamos que sea una empresa de textilería, una empresa de ropa, esos beneficios irían para todos los miembros para todos los trabajadores, ¿no? Además, pues, ¿no? Como una empresa es un medio de producción, también pues ayudaría pues a la sociedad del pueblo, ¿no? Ahí está. Proudhon defiende el mutualismo. Kropotkin y Bakunin destacan la cooperación y apoyo mutuo y el anarcosindicalismo. Eso defienden, eso defienden los anarquistas. Ahí está. Muy bien. Bueno, hay algunos anarquistas que sí postulan una revolución mucho más violenta, ¿no? Otros no tanto, ¿no? Pero ahí están. Ahí están. Ahora, ¿será posible esto, chicos? Ya habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Porque dice, ya si no hay Estado, ¿cómo se va a organizar? La educación también, en la misma sociedad sería organizada. La justicia también, ¿no? Y eso es lo que ellos postulan, los anarquistas, ¿no? Y el comunismo. El doctrina basada en Marx, Engels y Lenin. Ahí tienes, ahí tienen ustedes, chicos, una síntesis. Es una sociedad sin propiedad privada, sin clases, sin Estado, ¿no? Fíjense bien. El motor de la historia para los comunistas es la lucha de clases. La lucha de clases. Ahí tienen sus características. Toma revolución del poder por el proletariado, dictadura del proletariado, fase transitoria, sociedad comercial final, igualitaria y libre. Ellos consideran que el Estado es un medio de opresión de una clase sobre otra, ¿no? Como están en régimen capitalista, los capitalistas se valen del Estado para oprimir a la clase trabajadora, ¿no? Ahí está, ¿no? Eso es lo que ellos consideran, ¿no? Ahora, la lectura posterior simplemente es una etapa en la que, ¿no? Se va a tomar los medios de producción, o sea, la propiedad privada. Chicos, cuando se refiere a propiedad privada, los medios de producción, y, por ejemplo, si tú compras tu carro, ya eso no te van a expropiar, ¿no? Lo que ellos van a expropiar son los medios de producción que benefician o perjudican al pueblo, a la clase trabajadora. Por ejemplo, Luz del Sur, la empresa de eléctrica. Ya, es una empresa grande que beneficia a la sociedad, pero los comunistas lo expropiarían. Ellos lo expropiarían, ¿no? Sería parte del Estado, pero esto sería en beneficio de todo el pueblo. Bueno, Sedapal es del Estado, ¿no? Del Estado, ¿no? Pero ellos estarían así. Ellos verían de esta manera, ¿no? O sea, una mayor participación del Estado. O sea, para el comunismo, en esa etapa del lectura y propiedad del Estado es más omnipresente, podemos decir. Omnipresente, ¿no? Ya desaparecería totalmente el Estado en el comunismo, ¿no? Ese es el fin, el objetivo final. ¿Cuándo va a llegar? Ya eso no se sabe. Ya eso no se sabe, ¿no?
Ahora, por ejemplo, chicos, es algo así como China, ¿no? Ustedes saben pues que en China el Estado en sus diversas instituciones, ¿no? Controla todos los ámbitos de China, ¿no? Tanto el ámbito de hidrocarburos, el ámbito de textil, el ámbito de la tecnología. Por ejemplo, si es que una transnacional quiere entrar a China, le deja entrar, pero en el CEO, en el CEO o en el directorio de estas empresas transnacionales, siempre va a haber un funcionario o dos funcionarios del partido, ¿no? Del partido, que van a velar, ¿no? Para que funcione la empresa, ¿no? Y pues no haya problemas con el partido, ¿no? ¿No? Pero ellos ven así, ¿no? Ellos ven así. Algo con eso, ¿no? Muy bien. En el caso de China, China y Vietnam tienen ese carácter. El comunitarismo. Chicos, el comunitarismo, ya, no se confundan comunismo con comunitarismo, son distintos, son distintos. Ahora, veamos, el comunitarismo va a enfatizar, priorizar la comunidad, ¿no? Es que para el comunitarismo, chicos, los individuos nacen en una comunidad, nacen en una comunidad. Por ejemplo, al nacer, pues, en Lima, Perú, y hemos nacido en un país donde hay un idioma, donde se habla un idioma, el español, donde hay una religión, la cristiana católica, o la cristiana nada más. Hay hábitos y costumbres que no nos pueden gustar, esos hábitos y costumbres, pero los hay. Hay tradiciones también. Y son este legado de la comunidad la que nos forma nuestra identidad, ¿no? Forma lo que somos. ¿No? Ellos defienden todo tipo de comunidades, ¿no? No solamente estas comunidades, por ejemplo, la de Lima, ¿no? Hay comunidades musulmanas, ya cada uno, comunidades en la India, cada una de estas comunidades forma a los individuos, a los sujetos, ¿no? Defienden libertad positiva, participación en la vida colectiva, hacer el papel de tradiciones, la cultura e identidad compartida. Están vinculados al multiculturalismo y defensa de minorías, ¿no? Tanto minorías étnicas y minorías en cuanto a orientación sexual, ¿no? Que son las clases o los grupos desfavorecidos, ¿no? Ahí está. Usted sabe pues que en nuestro país, si bien el cristianismo es una religión predominante, pero también hay mezquitas musulmanas, judías, hay otros tipos de religión, hay ateos también, ¿no? Y ateos, etcétera, ¿no? En nuestra sociedad multicultural. Muy bien, el concepto de democracia y Estado. Aquí tiene, chicos, la democracia, el gobierno del pueblo territorio, Estado de Derecho, el Estado de la sociedad civil. Para Norberto Bobbio, siempre hay un enfrentamiento de Estado y sociedad civil, ¿no? ¿Quiénes conforman la sociedad civil? Ahí está, gremios, iglesias, medios, ONGs, etcétera, ¿no? El feminismo también es un movimiento que ha surgido en última época, ¿no? Fíjense bien. John Stuart Mill es considerado uno de los feministas de la primera ola, ¿no? Tiene dos obras que defienden a la mujer, John Stuart Mill, desde su óptica liberal, ¿no? Desde la óptica liberal, chicos. Tolerancia y pluralismo, vivimos en sociedades plurales, ¿no? Donde hay distintas creencias, como les dije, ¿no? Ustedes pueden creer en el Dios que ustedes prefieran, que más se sientan cómodos. Pueden creer en la astrología, si decían, la cartomancia, la quiromancia, ¿no? Y es un parte de sus creencias individuales, ¿no? Y nadie puede burlarse de ellos, sino tolerarlos y comprenderlos, ¿no? Una sociedad plural, chicos. Muy bien, que tenemos valores democráticos, esos valores que sustentan nuestra democracia. Y por último, ya vimos un estado global. Vivimos una globalización, ¿no? Fíjense, los efectos externos dicen que debilita la soberanía, porque hay influencia económica, geopolíticas y financieras internacionales, y los desafíos internos, expansión del consumismo, del individualismo, ciudadanos más despolitizados, ya no les importa la política, ya no les interesa quién gobierna, se cuestiona el sentido y la forma de la participación democrática, ¿no? Ese es el estado de nuestra época global, ¿no? Más interconectada y, y ya sobre todo con el auge de chicos, las nuevas herramientas tecnológicas.
Muy bien, entonces vamos, ahora les voy a compartir, vamos a resolver las preguntas, ya, las preguntitas. Tita, tita. Ya me dice si es que no se puede visualizar, creo que ya se puede. Muy bien, tenemos entonces la semana 17, la semana 17 de Filosofía Política 1. Ya. La número uno que marcaron, chicos. La C. Uno, PIB de cursos. Uno, C de casa, está bien. Ajá. El fomento de las virtudes cívicas y la lucha contra la dominación. Muy bien. Dos. ¿Qué marcaron las dos? Profesor, La, disculpe, una consulta. Si me preguntan de Maquiavelo, ¿tengo que ver lo del príncipe o lo de discursos que es como más republicano? ambos, ¿no? Aunque el Maquiavelo más lo vinculan con el republicanismo, con el discursos, con los discursos. Porque en una pregunta, o sea, preguntaban sobre como Hobbes, un Ujú. gobierno absolutista, y preguntaban si Maquiavelo, ¿cómo reaccionaría ante eso? Me quedo dudando. Como es republicano, él estaría en contra de Hobbes, porque para Hobbes hay un poder único. En cambio, para Maquiavelo, con sus republicanismos, los garantes de la libertad sería el pueblo, con las virtudes cívicas, algo que no hay eso en Hobbes. Para Hobbes no hay eso, ¿no? Para Hobbes hay un control total del Estado. Pero Maquiavelo se vincula más con el republicanismo, chicos. Gracias. También el príncipe, es que también, chicos, es que las repúblicas pueden ser gobernados, pueden ser principados, ¿no? ¿Sí? Pueden ser gobernados así, ¿no? Es que con el príncipe, también Maquiavelo dice, pues ya, la política, el poder es muy sucio, ¿no? Y cuando una sociedad está sucia, ¿qué es lo que qué es lo que hay que hacer? Ya, el príncipe, si que quiere tener orden, también tiene que ensuciarse, ¿no? Y llegar al poder, una vez que llega al poder, ya puede cimentar la república, ¿no? Tiene esos lados, Maquiavelo, ¿no? Tiene esos lados. Muy bien. Ya, la dos, ¿qué marcaron, chicos? Dos B de barco, ¿no? Dos B de barco. Los esclavos sobre el que habrían nacido para obedecer. Tres. ¿Qué marcaron la tres? Debe organizarse una sociedad en la que todos puedan ser libres e iguales, no solamente desde un punto de vista político, sino también desde una perspectiva económica. Entonces, el pobre no puede ser considerado libre igual. La 3 que marcaron. 3 C de casa, la teoría de la justicia de John Rawls. 3 C de casa. ¿Cuánto? Esa pregunta de John Rawls. Neocontractualista. Respecto a la condición del autor, podemos señalar que la 4, 4, 4A de avión. La legitimidad se sustenta en el respaldo de los individuos. 5. Rousseau. 5. Rousseau. Rousseau consideraba que el poder legislativo debía recaer sobre la voluntad general para de esta manera evitar las injusticias propias, por lo general de los intereses particulares. La número 5, la La 5 C. es la E de Nan. A ver, chicos, recuerden que dije que la voluntad general es la voluntad de la mayoría. El bien común es el beneficio para todos. Es muy distinto la mayoría que todos, ¿no? En el contexto social dice Rousseau que los individuos se alienan, es decir, pues que delegan toda su voluntad para la elaboración de las leyes, ¿no?
Ojo, la voluntad general es la mayoría. Por eso la 5 es de enano. 5 es de enano. Las leyes deben estar a cargo de la totalidad del pueblo, eso sí. 6. ¿Qué marcaron las 6, chicos? Profesor, creo que eso es de la semana 17. Preguntas. Sí. Sí, es que como hemos explicado todo de una vez, estamos resolviendo todas las preguntas. Ay, qué permiso. Mm, Disculpe. ujú. La 6 de dado. Es necesario para ejercer el temor sobre los hombres y así prevalezca el orden, ¿no? 6 de dado. 7, Alfonso. 7, E de enano. El concepto de ciudadanía ha cambiado a lo largo del tiempo. 8. Dice, por los enunciados de las preguntas anteriores, sabemos que el área de filosofía que le interesa a Matías es la 8, C de casa, ¿no? Filosofía política. 9, la 9. La 9 es la C de casa. Falso, falso, verdad. A ver, ¿Rousseau fue pesimista? No, fue optimista, ¿no? ¿Thomas Hobbes fue optimista y liberal? No, fue pesimista. ¿Agustín de Hipona fue pesimista? Sí. ¿Por qué es pesimista Agustín de Hipona? Chicos, es que San Agustín de Hipona recuerda la época medieval, su fuente es que el cristianismo, y recuerden que el cristianismo consideran que el hombre tiene una naturaleza caída. ¿Por qué una naturaleza caída? Por el pecado original. Por el pecado original. Ya, y este pecado original no puede ser salvado por el bautismo, por la gracia de Dios. Necesita la gracia de Dios para poder redimirse el ser humano, ¿no? Por eso, en general, el cristianismo tiene una naturaleza pesimista, ¿no? 10, 10, 10, C de casa, C de casa. Ahora vamos a la semana 18. La número 1, la 1, B de barco. 1, B de barco, chicos. Vamos a la 2. Para Saúl, ya 2. A de avión. 2 A de avión, chicos. 2 A de avión. 3. Según Amnistía Internacional, antiza la democracia de la forma. 3 A de avión, tiranía. 3 A de avión. 4. Sin iniciar el Estado, ya eso es anarquismo, ¿no? 4 E de enano. 4 E de enano. 5. Ya. 5 E de enano, chicos. 5 E de enano. 6. La crisis sanitaria. 6 C de casa. Coinciden con el comunitarismo, ¿no? 6 C de casa. 7. 7. 7 A de avión. Liberal republicana, ¿no? 7 A de avión. 8. Se movió. 8 E de enano. Las costumbres individuales no están desvinculadas de las colectivas. 9. 9 C de casa. 9 C de casa, liberalismo, comunitarismo. Y la número 10 A de avión. 10 A de avión. Comunitarismo y pluralismo, chicos. Muy bien. Muy bien. Ya, entonces ya hemos resuelto todas las preguntas. Ojo con eso. Muy bien, chicos. Entonces nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí. Que tengan un buen fin de semana, ¿no? Cuídense, cuídense, que les vaya bien, chicos. Cuídense, cuídense, que les vaya bien. Cuídense.